Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la tercera parte y capaz última parte de mi explicación de teorías de luna. En este video vamos a meternos en cosas más míticas. ¿Están listos? La verdad es que a mí me encanta investigar de cosas raras y me encontré con la revelación persa, que contiene varios textos que ayudan al entendimiento de la caída del paraíso. En estas escrituras, la primera creación es el nacimiento del tiempo mismo. Se dice que había criaturas, pero que éstas no se movían. El sol, la luna y las estrellas tampoco contaban con movimiento alguno. Una deidad suprema, al ver esto, dijo: ¿cuál es la ventaja de ser creado si no se puede hacer nada? Y ¡bam!, creó el tiempo. El tiempo no tiene restricciones, y así logró hacer que las criaturas comenzaran a moverse. Sin embargo, al crear el tiempo, también logró hacer que las criaturas del mal comenzaran a moverse. La contraparte de esta deidad suprema, el Satán destructor, se dio cuenta de la creación del tiempo, y teniendo la oscuridad en su ser, la esparció por el cielo, haciendo que la oscuridad cubriera 1/3 de toda la extensión del cielo. El ataque de esta mala deidad no fue exactamente una oscuridad eterna, su ataque tomó forma de un eclipse, el eclipse lunar para ser más específicos, ya que era el momento en el que los espíritus tomaban más fuerza y podían atacar a la luna con más facilidad. Algo importante que quiero decir para completar la historia es que tenían como unos guardianes de tiempo, que eran constelaciones, pero el punto es que estos fueron desterrados del paraíso, ya que no pudieron cumplir con su tarea de cuidar el tiempo. Los cuidadores del tiempo se convirtieron en espíritus de la oscuridad que regresarían el día de la creación del nuevo paraíso, o el día del renacimiento del dios del sol. Time. Antes de proseguir con la historia, relacionemos esto con Luna. Leyendo los escritos, quiero suponer que Hee-jin, al ser la fundadora del grupo, creó también el tiempo. En su video, Hee-jin nos dice que está aburrida de que todo sea lo mismo y que busca que haya un cambio. En él también se puede observar al inicio, las cosas suspendidas en el aire no cuentan con movimiento, sino hasta que ella decide hacer su limpieza, se empiezan a mover. Pero al crear el tiempo en su mundo, también logró hacer que se creara el caos. En estos escritos también se dice que el día del eclipse lunar aparece una bestia. Todo el mal que fue desterrado del paraíso se junta y se transforma en una bestia con 10 cuernos para evitar que durante el eclipse renazca el sol. Si no me equivoco, en la cultura egipcia no es el renacimiento del sol, es el renacimiento de la luna. Durante este gran acontecimiento, en donde aparecía la bestia, también sucedía que aparece una maravilla en el paraíso. Esta maravilla era una mujer vestida del sol, con la luna a sus pies, y en su cabeza traía una corona con 12 estrellas. Esta mujer era la que traía el renacimiento del sol o la luna, dependiendo de la cultura. Obviamente, para impedir que la bestia ataque a la mujer e impida que renazca, en este caso la luna, varias fuerzas buenas se unen para poder vencer a la bestia. Hay un mito egipcio de una triada femenina, en donde se dice que en la Gran Madre se divide en 3 formas, 3 mujeres de diferentes colores. 2 de estas mujeres son hermanas, y los colores que representan son negro, rojo y blanco. Cada una de ellas representa una región, que son la tierra, el paraíso y el abismo, o también el cielo, la tierra o las aguas abismales. Estas 3 pueden ser descritas como el negro noche, el rojo amanecer y el blanco día. Lo curioso de esta triada es que también hacen mención de que aparece en el día del renacimiento de la luna para ayudar a combatir el mal. Otra vez, regresemos a relacionarlo con Luna. Como mencioné anteriormente, Hee-jin, al crear el tiempo, creó también el caos. Por eso está buscando juntarlas a todas y así poder crear el nuevo paraíso y hacer que la luna pueda renacer. Ahora, la maravilla que aparece en el paraíso, esa mujer vestida del sol con la corona de 2 estrellas, a mí me gustaría pensar que es Gowon, ya que es la única miembro del grupo que ha sido coronada oficialmente. Me gustaría también suponer que Oek son esta triada femenina que representan las 3 diferentes regiones. En las fotos teaser de cada miembro de Oek dan a conocer su color, pero recordemos los colores de cada una, ¿sí? Kim Lip tiene el color rojo, Jin Sol tiene el color azul y negro,
y Cherry tiene el color morado y el blanco. ¿Recuerdan los colores que representan las mujeres de la tríada? Es correcto, son negro, rojo y blanco, los colores de Oek. Creo que Kimblip representa la región del cielo, del paraíso, Jinsol, la del abismo, y Cherry, la región de la tierra. Por último, me gustaría agregar que si YY llegara a sacar un repackage, pongo mis apuestas y toda mi alma en que el álbum se llamará Beauty and the Beast, y espero que haga referencia a la bestia que hice mención hace rato. Bueno, eso es todo por el momento, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.